¿Qué pasó en el Parlamento? ¿Había un intento de suspender el balotaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si podría, por favor, ponernos en contexto. Claro que sí. Yo creo que a esta altura lo que está ocurriendo es una disputa de posicionamiento de narrativas, porque también el tema de los magistrados prorrogados es algo que Bolivia está cargando hace 2 años. La Asamblea Legislativa tiene como competencia justamente la designación y la elección del órgano judicial. Y como lo sabemos, el año pasado hubo una elección judicial que fue loteada y trozada con la venia del arcismo. Entonces también llama poderosamente la atención que ahora justamente Luis Arce y algunos parlamentarios que han sido electos en la pasada elección que ya configuró la Asamblea Legislativa salgan a defender al órgano del Tribunal Constitucional Plurinacional que está prorrogado, porque en realidad estamos hablando de la justicia servil al poder de turno. Y esto que en el fin del ciclo político se está mostrando con la histórica elección del pasado 2017, muestra tal vez y deja muchas más dudas sobre la posibilidad realmente de que la justicia pase de servir al MAS ahora tal vez a servir a otros intereses políticos. Pero también la población tiene que comprender algo. Lamentablemente la Asamblea Legislativa está atravesando una crisis política muy grande. Ya venimos denunciando que lamentablemente en la división del MAS, el Senado ha sido manejado por el evismo y la Cámara de Diputados ha sido manejada por el arcismo. Particularmente yo inclusive denuncié la conformación ilegal de la directiva, es decir, que esta directiva ha entrado con fraude, con componendas que en teoría habían sido de comunidad ciudadana y creemos, pero que ahora estas son candidatos, son autoridades electas por Doria Medina, por Tuto Quiroga, inclusive hasta por Rodrigo Paz. Entonces, lo que está pasando ahora en Bolivia es una crisis política muy grande, porque algo que no se ha estado hablando y que también empaña el proceso electoral del pasado 17 de agosto, no solamente son las denuncias de un presunto fraude, sino también es el tema de la denuncia contra la AGETIC. Recordemos que han habido parlamentarios y varias denuncias que señalaban que la AGETIC había podido influir o tener acceso a los datos de la elección. Y en las últimas semanas también hemos visto que la AGETIC ha tenido una vulneración directa a su base de datos y que incluso se dice que se están vendiendo la información de los bolivianos hasta por $150 en la Deep Web. Estamos hablando de una denuncia muy complicada porque son nuestros datos personales, nuestra huella biométrica, inclusive esto podría significar que se puedan clonar identidades, que se puedan sacar créditos y esto está directamente afectando a todos los bolivianos. Entonces también vemos esta suerte de cortina de humo de generar y posicionar estas narrativas que también están entorpeciendo el panorama de cara al balotaje, porque efectivamente los prorrogados, que están 2 años en diciembre cumpliendo un mandato que había terminado el 2023, es decir, que están violando su propia institución y están asumiendo un cargo que no les correspondería, debían haber sido cesados por la Asamblea Legislativa. Y desde el 2000, finales del 2023 hasta hace pocos meses, muchos parlamentarios, como Miguel Roca, como mi persona, como el Bloque de Dignidad, habíamos solicitado que se trate el proyecto de ley para cesar sus funciones y ver qué podíamos hacer en esta situación. Sin embargo, ahora esto está ocurriendo en este momento prácticamente a 10 días, rondando los 10 días del balotaje, y eso tensiona mucho más el escenario político. Pero la población tiene que tener en claro que era atribución de la Asamblea resolver el problema de los prorrogados, que el levismo en Senado no lo permitió, que el arcismo en complot y en contubernio con una pseudo oposición no permitió el avance de estos proyectos, aunque la directiva, por ejemplo, está Toribia Alero, que responde a Doria Medina ahora, está José Maldonado, que ahora está repitiendo curul y es diputado por Libre de Tuto Quiroga, y no han viabilizado estos proyectos. Entonces también es una situación muy delicada la que se está sufriendo y se está dejando de lado, como señalo, temas tan importantes como el tema de la vulneración de los datos a través de la GETIC y como estas denuncias que no están teniendo asidero, pero tampoco una investigación oportuna ni unas respuestas eficientes de los órganos del Estado sobre la posibilidad de un fraude. Porque aquí no estamos hablando que se le hubiera hecho fraude a los partidos de oposición, esa es la paradoja, la oposición se está acusando de posible fraude, sino también se está hablando
de la duda que queda para los bolivianos de nuestros procesos electorales. Porque ante el fin del ciclo político del MAS, la preocupación más grande que compartimos muchos parlamentarios es que todavía queden estructuras de corrupción que en un momento servían al MAS, pero que ahora están vulnerables a ser sometidas o serviles y funcionales justamente al poder de turno. Y eso también tiene que llamar poderosamente la atención. Insisto, la Cámara de Diputados estaba a la cabeza de Luis Arce Catacora y tenía la responsabilidad de hacerse cargo del órgano prorrogado, pero ha tenido su protección y venia, porque justamente han sido estos los magistrados que han viabilizado impunidad, que han viabilizado también la imposibilidad de que los parlamentarios podamos cumplir nuestras funciones, y realmente estas situaciones políticas dejan el escenario político muy complicado y muchas más dudas que respuestas a 10 días del balotaje. Perfecto. Diputada, el día de ayer la senadora Patricia Arce, una de las fieles seguidoras del expresidente Evo Morales, ha convocado a sesionar prácticamente para trabajar sobre el decreto presidencial y sobre, bueno, además considerar la conformación de una comisión especial para la investigación de un presunto fraude electoral. Esto no prosperó. Sin embargo, continúan estas instigaciones, si se quiere. ¿Es solo de parte del levismo o qué más existe detrás de todo esto? Es lo que señalaba. El Senado siempre ha estado sometido bajo el levismo y sabemos que en el MAS, aunque sea de vista guarcista, la marca siempre ha sido crisis y convulsión y mucho más ante su derrota electoral. Sin embargo, las denuncias que ha habido fraude no es fraude al masismo, es fraude al proceso democrático de todos los bolivianos. Y si bien efectivamente, y no hay lugar a duda que no hay tiempo oportuno para esta asamblea saliente de hacer una comisión, no han podido resolver el tema de vote trading en 6 meses, han habido comisiones especiales para el tema de feminicidios que han estado un año sin un solo resultado, lo que sí, inclusive el bloque Dignidad y mi persona mismo estarían apoyando, sería una resolución camaral que exhorte a las autoridades competentes a investigar realmente qué es lo que ha ocurrido con estas denuncias. Y sobre todo, e insisto, para mí, más que la narrativa del fraude electoral, mi preocupación es qué pasa con los datos de los bolivianos, y ahí está el tema de la GETIC. Recordemos que varios parlamentarios han denunciado a la GETIC y su posible interferencia en los datos o en el manejo de los datos electorales. Inclusive el mismísimo Óscar Hassan Tofel, a la cabeza del Tribunal Electoral, había hecho una denuncia que luego él la quitó. Entonces, este tipo de situaciones generan duda y zozobra, porque no estamos hablando que le han hecho fraude a Pepito o a Juancito, es el proceso democrático de los bolivianos. Y si el 2019 en algún momento la oposición denunció el fraude que no ha podido ser esclarecido, que el censo no ha dado las respuestas, y esta asamblea legislativa que ha cogobernado con el arcismo en diputados y con el levismo en senadores no ha podido dar las respuestas, realmente se tiene que investigar. Entonces sí te tiene que armar, por lo menos como menciono, esta declaración camaral. Nosotros estamos de salida, tiempo no nos queda, estamos prácticamente a menos de un mes de cesar las funciones, pero efectivamente, ya sea el próximo gobierno o las autoridades competentes, que por ejemplo el Tribunal Electoral se elige ahora en diciembre, ahora en abril se elige el gobierno subnacional, necesitamos también devolverle un poco de credibilidad a la democracia de los bolivianos. Y eso va a ser posible también investigando y respondiendo estas preguntas que los bolivianos tenemos pendientes desde el 2019. Perfecto. Ahora, la diputada Luciana Campero ha presentado una denuncia contra la GETIC. La Fiscalía la ha rechazado. Por eso mismo, la justicia en 20 años del MAS siempre ha sido funcional y servil al poder de turno. Y ahora no estamos hablando que ha habido fraude en contra de la oposición o en contra del MAS. Estamos hablando que hubiera habido tal vez una manipulación directa y discrecional que posiblemente haya podido modificar el resultado electoral de los bolivianos. Y eso también significaría que el 17 de agosto el órgano legislativo que se ha configurado también sería cuestionable. Y justamente, y por eso señalo que la población no caiga en esta polarización de algunos opositores, porque parece que están defendiendo sus curules.
porque ya lo mencionaba, si bien el MAS ha terminado su ciclo político y ya no es parte de las estructuras, digamos, de la Asamblea Legislativa, la oposición, opoficción que yo le llamo, que ha cogobernado con ellos, sí, y los más recalcitrantes que salen a criticar estas observaciones y esta necesidad de respuestas para la democracia de los bolivianos, son algunos que ya están repitiendo. Y también esa es la preocupación, que se vaya el MAS en su fin de ciclo político, pero queden estas malas prácticas políticas y se reproduzcan a través de estos parlamentarios que han cogobernado con ellos. El mismo Carlos Alarcón, que se contradice en sus twitters, pero al mismo tiempo ha sido un jefe de bancada que ha puesto a Enrique Urquidi durante 2 años y ha roto a Comunidad Ciudadana. No ha habido procesos democráticos internos y peor todavía, han cogobernado y se han loteado jefaturas de bancada, comisiones, comités con el arcismo en diputados. Y en Senado ni se diga, porque no hay que olvidar tampoco que durante 5 años, con votos de esta oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos, le han dado el tercer lugar en la sucesión constitucional a Andrónico Rodríguez. Entonces, el miedo que tenemos muchos parlamentarios, yo creo que no solamente los evistas, sino también opositores y personas que tenemos coherencia con la democracia de los bolivianos, es que queden estas estructuras de corrupción y ya no les respondan al MAS, sino un poder de turno que se hubiera conformado irregularmente justamente el pasado 17 de agosto. Aquí nadie quiere entorpecer el balotaje y nadie quiere devolverle la oportunidad siquiera al MAS de que pueda reconstituirse. Pero no podemos mantener en Bolivia una zozobra y una incertidumbre sobre nuestro proceso democrático, porque quiere decir que si está pasando esto ahora en el fin del ciclo político del MAS, estas prácticas tan deplorables, tan execrables, pueden reproducirse con otras cabezas de gobierno. Y un dato que la población tal vez no está comprendiendo y no es para menos, es que el FRI está yendo con Tuto Quiroga. El FRI ha cogobernado con el arcismo ahora, durante estos 5 años, y es el Frente Revolucionario de Izquierda. Rodrigo Paz es el heredero del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Históricamente siempre han tenido vínculos con el MAS. Por eso también llama poderosamente la atención que algunos parlamentarios y Luis Arce Catacora salgan a defender a los prorrogados, cuando en realidad la tarea de la Asamblea Legislativa era más bien resolver esto desde el 2023. Entonces, el tribunal, el órgano de justicia en el resto de sus tribunales está diciendo esto es un problema real. Y recordemos también que la elección judicial fue igual impulsada por opositores que habían garantizado que, por ejemplo, en el caso de Romer Saucedo, sean personas idóneas y adecuadas que asuman este cargo y ahora los están cuestionando. Entonces, queda la duda para que la población también reflexione que a quién responde el poder de turno, a quién responde, o sea, los órganos del Estado, si ya no es al MAS. Y también queda la duda gigante de que si este órgano legislativo que ha sido configurado ahora el 17 de agosto está atravesado de fraude, entonces también lo estaría la Asamblea Legislativa. Y ese es el peligro más grande para la democracia de los bolivianos. Mucho más tomando en cuenta que ahora en diciembre se tiene que elegir un nuevo órgano electoral y justamente ahora en abril también se eligen a los gobiernos subnacionales. Entonces estamos en una situación muy delicada, pero insisto, no hay que caer en las narrativas de esta opoficción que ha cogobernado con el arcismo y con el evismo y que encima está contrariándose en sus propias acciones, ¿no? Porque ha sido la oposición la que pedía censo, ha sido la oposición la que ha pedido justamente elecciones judiciales. Paradójicamente, el defensor del pueblo, recordemos las 36 licencias de oposición y algunos ya van a repetir curul. Entonces, es una situación realmente delicada que esperemos que realmente pueda tener asidero en las instancias competentes. Y si bien yo no estoy de acuerdo en absoluto con la conformación de una comisión, sí estaría dispuesta a apoyar una declaración camaral que exija a las autoridades entrantes y a las autoridades competentes examinar meticulosamente las denuncias de fraude, porque no puede ser posible que en Bolivia nuestra democracia siga atravesada de corrupción, fraude, ilegalidad y legitimidad, porque así también se deteriora mucho la calidad de la democracia de nuestro país.
Muy gentil, diputada, considerando que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha explicado que definitivamente no se ha encontrado indicios de manipulación informática o delitos electorales relacionados con el caso. Es por eso que se ha rechazado la denuncia contra la AGETIC. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas luego de esta información que usted nos brinda, y lo que nosotros queremos, creo todos los bolivianos, es defender la democracia y que se viva dentro de un clima de paz sobre todo y de respeto al ciudadano boliviano. Gracias por esta información, diputada. Muchísimas gracias. Efectivamente, Bolivia necesita orden, paz y certezas, y eso va a ser posible cuidando la democracia y no los intereses personales de caudillos políticos que quieren tal vez tomar el poder después de 20 años del MAS. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de FIDES. Muy amable.